doctor Freddy, de algunos candidatos a la presidencia de la República, algunas conversaciones, pero creo que siempre hemos manejado el discurso de que hay gente que ingresa a política, es autoridad, y luego desea de una forma ferviente permanecer en ese estatus, en ese estrato, y vivir de la política quizás durante mucho tiempo, cuando también existen maneras de poder servir a la comunidad desde el ámbito privado definitivamente. No solo el sector público es una forma de servir. Y yo quise demostrar primero de que existen políticos que pueden llegar a hacer su trabajo y salir con la frente en alto, caminar por las calles de nuestra ciudad con tranquilidad, sin que nos tilden por algún tema irregular, pero continuar con una vida profesional normal, porque estábamos preparados precisamente para asumir el reto. He tenido algunas propuestas de ir, por ejemplo, de ser candidato a la alcaldía en el 2027, le cuento con mucha confianza, adelanto este tema, Ajá, y sí. es un tema que lo hemos estado pensando, porque creemos definitivamente en la gente joven, ¿Quién profesional, con quién lo visión. invita? Mire, yo tuve una invitación del movimiento Construye, unas conversaciones Construye. con ellos, O sea, con dirigentes nacionales, respecto a prepararnos para una posible candidatura, por ejemplo, para la alcaldía. No solamente con ellos, algunos otros colectivos también se han acercado a conversar no, de pero que nos vamos preparemos. primero por construir. ¿No sería por sacárselo porque usted quería la asamblea y le dijeron, No, no, Bayro, estás este, más preparado para la alcaldía? mire, Eh, yo no quería ni he pretendido ser candidato. Nunca he forzado absolutamente eso, doctor Freddy, al contrario, pero ese deseo ferviente de servir es permanente. Mire, yo creo que hoy más que nunca la gente necesita verse representada. Y creo que ya. lamentablemente Loja últimamente no se ha visto representada. Usted dirá, doctor Freddy, a ver, bueno, los actuales, por ejemplo, asambleístas, realmente cumplen con esta obligación, tanto moral y ética, de representar al pueblo lojano, de luchar por las necesidades de Loja. ¿Usted cree que no? Y definitivamente no, porque se nota que existe eh, una supremacía del interés personal sobre el interés común de la gente. Entonces la gente, como sabía, las autoridades actuales, como sabían que el periodo es muy corto, optaron, creo yo, más bien por buscar si se van a reelegir, o por qué partido van a ser candidatos, observando y siendo conscientes de que Pero en la metodología a ver, pero ahí democrática hay un actualmente del tema Ecuador, interesante. A ver, el ingeniero Dávila está en la reelección. por El supuesto, por candidato supuesto. Guevara está en la reelección. La señorita Ortiz lloró. Dice que lloró en Guayaquil cuando dieron la lista y ella no estaba. Eh, y es más, a mí me ofrecen enviar ese vídeo que no lo he reclamado porque a mí nunca me interesa ese tipo de cosas, pero si hay algún rato a mí me han ofrecido entregar ese vídeo donde dice que lloró cuando no estuvo en la lista. El candidato, perdón, el asambleísta Humberto Tapia, a mí me parece que él ha hecho una jugada maestra, tal cual usted lo dijo. Sabes que en esta elección no voy, me quedo afuera y todo está feo, pero de todas maneras edad no me falta y puedo en 4 años ser tranquilamente asambleísta Y o tiene dos candidato. periodos más. Y tiene 2 periodos más, exactamente, porque esta no cuenta. Entonces por ahí va el asunto, ¿no? Sí, 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 a mí me parece inteligente, pues seguimos teniendo funciones del Estado sumamente desprestigiadas, como es la función legislativa. Si alguien comete un error, afecta absolutamente a todos los legisladores como tal, pero yo viví, de cierta forma, esta importante delegación del pueblo lojano para poder representarlos, en donde le decía tras micrófonos, la gente no entiende qué es legislar realmente, qué voy a ir a hacer en una asamblea, por qué la representación, por ende la necesidad de que los candidatos a la Asamblea Nacional tengan una hoja de vida
intachable, tengan los requisitos, digo yo, necesarios, tanto académicos como de experiencia, quizá en el sector privado, público, de haber generado empleo, de entender cuáles son las necesidades reales de la sociedad. Hoy, le decía, vivimos en una feria cuando entramos en campaña. ¿Y qué sucede? Todo el mundo tiene la solución, los candidatos, para la crisis energética que hoy vivimos. Segundo, ¿qué sucede en el periodo anterior? Todo el mundo tenía la solución para la seguridad y para mejorar los temas de los índices de inseguridad que vivíamos. Exactamente. Cuando, ¿Podemos quedarnos ahí un segundo solo claro que sí. superar esta llamada? Buenos días, 725-400. La escuchamos. Adelante. Doctor Aponte, muy buenos días a usted, a su invitado, al doctor Byron Maldonado. También felicitarlo a Byron porque no fue títere de un mercader, de uno que es comerciante de la política, un dinosaurio que tenemos y que no va a renunciar porque quiere morir en la línea política. Byron, yo te felicito por tener personalidad y no dejarte manipular, porque ciertas personas supuestamente pensaron que ibas a hacer lo que ellos querían. Y yo creo que la mejor opción, una muy buena opción, sería tú como alcalde de Loja. Te felicito, Byron. Muy buenos días, doctor Aponte, a usted también. Muy bien, a usted también. Gracias. Y bueno, entonces estos candidatos, si quiere, claro, le responde a su amigo, no sé quién será, una persona que habló muchas gracias, en buenos términos por esa consideración. Usted, claro. Entonces el uno ofreció, cuando estaba en campaña, ofrecían que vamos a acabar con la pandemia, los otros que vamos a acabar con la inseguridad. Ahora se les puso en bandeja de plata que vamos a acabar con los problemas energéticos. Mire, yo le escuchaba, doctor Fede, hace un instante, mientras venía a la radio, hablar del problema que se suscita en Cuba. Ah, sí. Cuando son muertes o crónicas de muertes anunciadas. Sí. Ya sabíamos, este problema energético no se suscita el día de ayer. Hace muchos años atrás habían expertos que ya hablaban de una posible crisis energética debido a la carencia, algunos de agua, otros del mantenimiento que puede darse a las hidroeléctricas, de la necesidad de tener energía que sea renovable. Mire usted, doctor Freddy, yo tuve la oportunidad de ser presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de toda Latinoamérica, en el Parlamento latinoamericano. Y una de las oportunidades que tuvimos, que yo había pedido que realicen una exposición, eran los diputados de Uruguay. Más del 65% de la energía que ellos generan es energía renovable. Hace 30 años ellos ya empezaron con el uso de los paneles solares. Hoy el problema que me comentaban ellos y ellos exponían es que ya no saben qué hacer con los paneles solares, porque nunca pensaron en cambio en la situación del reciclaje, en el tema ambiental. Sí. Hoy no pueden botarlos así nomás, ¿no es cierto?, y destruirlos, porque generarían una contaminación impresionantemente alta. Entonces, yo digo, a ver, hoy tenemos candidatos a la Asamblea Nacional y hay que preguntarles, bueno, díganme ustedes, ¿cuál es su plan? ¿Por qué aceptó ser candidato? ¿Cuál es su proyecto realmente? Porque ir a legislar sobre la base de una ideología y de lo que me diga un patrón, ¿no es cierto?, lo que me diga el dueño de un movimiento o un partido, es precisamente lo que le ha ocasionado tantos problemas al Ecuador. Porque usted verá que ellos le llaman orgánico al hecho de levantar la mano todos en bloque cuando algo no les parece bien o cuando algo les parece mal. Es un eufemismo, ¿no? Entonces, lo que decir, alzamanos, en vez de decir alzamanos, dicen orgánico. Por supuesto. Orgánico. Y eso claro. es incorrecto, porque cada uno de nosotros tenemos la obligación de legislar no solo a favor de quienes votaron a favor nuestro, sino también de quienes no lo hicieron. Y es más, con mayor razón aún, por ellos, porque son quienes más van a criticar nuestra actuación. Mire, presentamos en la Asamblea casi 11 proyectos de ley, 10 en realidad, el último no logró presentarse, pero tomando en consideración aspectos de Loja, se dijo que todos los gobiernos autónomos descentralizados municipales tienen la obligación de realizar un reciclaje adecuado. Porque ya tenemos un problema en el relleno sanitario de Loja, pero es un problema que lo veníamos también ya escuchando de hace 15 o 20 años atrás. Segundo, la gente puede divorciarse en un registro, en una notaría, doctor Freddy. ¿Por qué no pueden casarse? Y presentamos un proyecto de ley para que la gente pueda casarse en las notarías, para que no tenga que viajar a registro civil, es decir, acercar los servicios del Estado a la gente.
Tercero, presentamos una reforma, por ejemplo, doctor Freddy, me permito comentar, a la ley de servicio de energía eléctrica, que promovía que los excedentes de los recursos que se generan en estos proyectos sean realmente otorgados a las prefecturas o a los gobiernos parroquiales para que ellos, sobre la base de sus competencias debidamente y legalmente establecidas, ¿no es cierto?, puedan invertir. Con un candado pusimos que no se puedan gastar la plata, valga la redundancia, en gasto corriente, es decir, sueldos y salarios y no tengan que invertir. Presentamos la ley del café. No hubiese sucedido, la gente querida del Cantón Quilanga no estuviera sufriendo tanto, y hablábamos también hace un instante, porque la ley del café, una de las cosas que promovía era que todos los sembríos enormes y que están siendo financiados por créditos, sobre todo en este caso particular, tengan, por ejemplo, un seguro y puedan, a su vez, estas empresas aseguradoras prever catástrofes como la sucedida en Quilanga por un tema de un incendio. Entonces, la idea, doctor Freddy, no es ir a presentar proyectos porque me da la gana y voy a presentar. He escuchado con lástima a algunos asambleístas decir, yo voy a proponer la pena de muerte para todos los corruptos. Oiga, no puede, porque tenemos una constitución garantista que no es posible. Por un instante creo que el mandatario que ahora va a asumir la presidencia de la República debería pensar en una reforma de fondo, quizá que ahonde o sume a reformas constitucionales importantes. Mire, actualmente, doctor Freddy, se hace un uso indebido y abuso de las denominadas garantías jurisdiccionales. Todo el mundo presenta acciones de protección porque dice se me están vulnerando los derechos. Menos mal tenemos una Corte Constitucional que establece y dice y va sentando ya precedentes diciendo, miren, esta materia, por ejemplo, laboral, tiene que pasar por un proceso contencioso administrativo y que lamentablemente es tardío y duele que la justicia se demore o tarde tanto, pero son procesos que tienen que desarrollarse de una manera eficiente. La gente escuchaba inclusive escuchaba en esta misma radio alguna vez, doctor Freddy, hacer un análisis en otro segmento decían que se prohíba contratar o realizar consorcios para la contratación pública. Usted no puede prohibir la asociación de personas. Lo que sí puede cambiar es la Ley Nacional de Contratación Pública para evitar procesos de corrupción, para que sean entregados los procesos a dedo, para que las comisiones sean realmente eficientes y técnicas. Es decir, sí existen posibilidades de cambio, pero el legislador como tal no tiene en sí solamente esta obligación de lo que usted manifestaba hace un instante, levantar la mano y votar por una resolución, resoluciones que no sirven para nada. Entonces, por ende, el proyecto de ley que necesita Loja, ¿cuál es? Preguntémonos. ¿Los candidatos antes recorrieron realmente la provincia? ¿Vieron la necesidad? Doctor, permítame, perdóneme, 725-400, le escuchamos, adelante. Se arrepintió. Se marchó sin un adiós. ¿Usted cree, doctor, que los candidatos que ahora están inscritos ya y que seguramente participarán casi todos, cumplen esos requisitos, ese perfil? Pero tome en consideración usted que ya se ha dicho hasta la saciedad que el voto ecuatoriano, el voto lojano, no es un voto analítico, racional, reflexivo, solo es un voto emocional. Es decir, nadie le vota considerando de que este puede ser un gran legislador, esta persona es muy preparada, esta persona está involucrada con estos temas que nos interesan, que a nadie le interesa eso. Y es lamentable. El tema es emocional, el tema es de gratitud, nada más. El tema es de simpatía. La actual metodología, el actual método de elección provoca que la gente tenga que votar en plancha. Hace un tiempo atrás, recordará a Loja y el país entero, doctor Freddy, que podíamos elegir 4 legisladores de diferentes tiendas políticas, que contribuía realmente, creo yo, a mejorar el sistema democrático en el Ecuador. Este sistema actualmente no.
Es por eso que todo el mundo habla del arrastre presidencial. Entonces, a ver, me Exacto. voy a esperar un momento para ver si mi candidato a la presidencia va a tener aceptación o no y decido ser candidato. Y eso es muy común. Hoy vemos que existen muchas personas que optaron por la reelección, por ejemplo, en algunos casos, pensando en si mi candidato presidencial va a tener una muy buena aceptación o no. Es lamentable Cuál eso. es su candidato presidencial? En este caso, bueno, yo he apoyado al gobierno nacional actual. Tuve la oportunidad de estar, ustedes saben, en su momento en el gobierno anterior. Fui auspiciado por ese movimiento, pese a que no soy adherente a ningún partido político, ni militante de ningún partido político como tal en este momento. Pero si usted me pregunta A ver, su voto por quién va a ser, no sé si esa es la pregunta no, puntual o a quién estoy apoyando. es que nos podría confundir. Usted apoya al gobierno actual, Correcto, porque correcto. parece que alguien puede decir al gobierno anterior. El No, gobierno no, no, anterior no. era Lazo, No. y con Lazo entró, pero apoya al gobierno actual. Ese es su candidato por quien usted podría trabajar, ¿no? Es decir, trabajar Sí, políticamente, me es refiero. más, y yo tengo que ser sincero y la ciudadanía merece transparencia. Yo entiendo que puedan haber errores, siempre van a haber errores de la autoridad que esté de turno, porque es más fácil. El que no ganó no se equivoca, es más, se quedó en su casa, Ah, sí. ¿no es cierto? Y se va a quedar criticando. Pero tuve la oportunidad de hacer campaña y de apoyar al presidente Daniel. Además, fue mi compañero en la Asamblea Nacional, le conozco. Creo que hay muchas cosas por mejorar, evidentemente, pero yo quiero sacar a relucir por un instante, porque usted me preguntaba, ¿cree usted que hay candidatos a la Asamblea que cumplen los requisitos que yo acababa de mencionar? Y creo que sí hay gente joven. He visto, he escuchado, me voy a reservar para mí ciertos nombres para evitar herir susceptibilidades. Pero aquí mismo en esta radio se ha entrevistado a gente que veo que tiene toda esa sed de servicio, que están preparados académicamente, que no solo eso es necesario, porque también necesitamos gente que esté o haya sido o haya vivido la realidad. La teoría es bonita y suena muy bonita, pero en la práctica, cuando ya tenemos que hacer las cosas, nos encontramos con ciertas barreras y es diferente. Y yo siempre pongo como ejemplo que en materia tributaria, que es la materia nuestra, que es la que manejamos, que mucha gente dice, bueno, tienen que tributar, las empresas grandes tienen que tributar, pero nadie habla del esfuerzo enorme que realizan las empresas grandes por contratar personal, por pagar una afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que ese gasto sea deducible del impuesto a la renta, por ejemplo, por tener que facturar, por tener que darle valor agregado a sus bienes, por tener que pagar servicios. Yo escuchaba con mucha sinceridad a un hombre hablar de que no existe un servicio básico, un servicio público más caro que aquel que no se presta con eficiencia. Y definitivamente es así. Entonces, doctor Freddy, es necesario que los candidatos, aparte de demostrar tener una vida proba, honesta, limpia, que la gente sí se dé y deje lo que usted acabó de mencionar hace un instante, ese voto pasional, sentimental, de dejarme llevar solo Es que votar por de manera particular, sino pensar realmente en sí, si el candidato me representa o no. sí, pero esa reflexión que usted hace, el tema pasional, no dista mucho, pues cuando se dice joven, entonces hay que votar por una persona solo porque es joven. No, 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 Eso no, sí ya no no. es eso ya no es un razonamiento. No, pero sí O estamos sea, en un momento, mire, doctor Freddy, usted está votando con una... por quién se le identifica, por quién se le parece. Ah, pero ese es joven. Por ejemplo, ahí me queda claro. Usted apoya al gobierno, en consecuencia apoya pues al candidato Jorge Guevara porque es del gobierno y además es joven. Está arreglado el asunto, no hay para qué discutir que usted va a votar por ellos. Mire, doctor Freddy, es importante entender varios aspectos. La experiencia es necesaria, definitivamente, pero tengo que ver si ha sido una experiencia de gente honesta, de gente que realmente está peleando constantemente por la gente, por las necesidades de las personas. Usted escucha activistas que todos los días están en las radios, en los medios de comunicación, en diferentes espacios públicos,
peleando por la naturaleza, por la parte política, por la parte de las mujeres. Veía con mucha satisfacción que llamaban a una capacitación para las legisladoras, para las candidatas que van a ser, en este caso, a la Asamblea Nacional. Y yo creo que me parecen actuaciones responsables. Las universidades deberían seguir ese ejemplo de que, oiga, vamos a formar, porque mañana lo más fácil es criticar y decir, ay, este hombre no sirve o él no hizo un determinado proyecto de ley. Posiblemente no están preparados para eso, pero bueno, ¿cuál es la obligación de la academia? Capacitarlos. ¿Cuál es la obligación, quizá inclusive en algún momento, del Consejo Nacional Electoral, desarrollar programas que estos candidatos permitan identificar realmente qué es lo que van a hacer con claridad? No solo en estas elecciones, sino hablo de elecciones también seccionales, porque muchas de las veces no conocen las competencias. Usted ha tenido aquí personas entrevistadas que les ha preguntado, bueno, ¿y usted sabe cuáles son las competencias realmente de la prefectura? ¿Usted conoce cuáles son las competencias reales de la alcaldía? Y no conocen. Entonces solo es el tema de, me pidieron que sea candidato, doctor Freddy, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Ahora, yo veo candidatos, repito, no quiero herir susceptibilidades porque veo amigos. ¿Por qué no fue usted el candidato de ADN? Si eran compañeros, como usted lo dice, y es verdad, fueron compañeros, porque era un movimiento que hasta ahora un poco anda desorbitado, ¿no? En Loja, al menos, no tiene brújula este partido mucho. Y además es nuevo. Y sí, Además es nuevo. Esa experiencia política, ¿no? ¿Por qué no entró ahí usted? Mire, doctor Freddy, yo Entiendo que usted también buscó entrar soy ahí. respetuoso. No, yo estuve en una asamblea en algún momento en donde se pretendía por parte de mucha militancia dar nombres para quienes lideren un movimiento político. Yo fui invitado nada más porque alguien me dijo, Byron, creemos Fue y invitado, confiamos en ti. pero empezó a liderar al grupo. Y continuamos siendo, mire, yo he dado todo el apoyo, he conversado varias veces con el director provincial de ADN, que es el economista Denis Bravo actualmente. Le he dicho, vea, Denis, estamos a las órdenes para poder generar realmente un proyecto político sostenible. Es decir, que no dependa de personas, sino al final pueda depender de proyectos, de ideas, siendo crítico de algunas cosas, de muchísimas cosas, pero al mismo tiempo siendo propositivo de aspectos que es necesario que podamos desarrollar. Mire, hoy me llena de satisfacción ver una mujer al frente de la gobernación de Loja, por ejemplo, doctor Freddy. Qué bonito ver que las mujeres vayan ganando estos espacios y que se considere realmente efectos de igualdad, bueno, de están equidad. A punto de liquidarnos, están en todos lados, tampoco es que van ganando. Nosotros tenemos ya mismo que empezar a ganar algún ladito por ahí. Siempre, doctor Freddy, el hombre, por historia, el hombre le ha hecho la vida difícil a la mujer. Nos han educado de una forma machista, eso no podemos cegarnos a aquello. Y creo que debemos mucha solidaridad. Pero tenemos que abrir la mente, tenemos que tener autoridades. Pero como dice una mujer visionarias. inteligente, no hay que apoyar a una mujer por mujer. Evidentemente, no por temas de género. Porque también hay mujeres. Sino porque simplemente necesitamos equidad, igualdad, inclusión real. Mire usted, qué bonito ver que en algunas ciudades del mundo usted tiene espacios en donde la gente no vidente puede acceder sin problema a los servicios, donde la gente con discapacidad puede acceder a los servicios. Pregunta, ¿usted ha visto un solo transporte, un taxi, por ejemplo, que esté adecuado para las personas con discapacidad, doctor Freddy? No. He ahí, por ejemplo, proyectos maravillosos que pueden ser abanderados por los candidatos a la Asamblea Doctor, Nacional. Antes de leerle un par de mensajes, porque veo que hay bastantes, usted va a trabajar, pero oídmelo bien, por favor. En las campañas yo conozco, ahí sí, por la experiencia, gente que ha trabajado a sol y sombra porque no gane un determinado candidato. O sea, ¿cómo será el nivel de los antivalores o de la vendetta? ¿Qué será? También uno no puede juzgar, pues uno tiene que ponerse en el lugar de otra persona y solamente así podrá entender. Pero aquí en Loja
se han dado casos en los que hay gente que trabaja para que esa persona no gane. No es que trabajan para que gane mi candidato, sino para que esa persona, en otras palabras, pierda, que es más feo el término, ¿no? Entonces, pero cada quien hace lo que quiere, pues con su vida política, ¿no? Entonces, por eso le pregunto, ¿usted va a hacer todo lo posible porque pierda un candidato que yo conozco y no quiero decir su nombre? No, no, doctor Eh, Freddy, no, yo no estoy, lo que menos yo he tenido en mi vida es odio hacia alguien o rencor. Creo que podemos tener diferencias con muchas personas, pero más bien es nuestro trabajo como ex autoridades, como ex asambleísta en este caso, comentarle a la gente qué es lo que realmente va a hacer un candidato a la asamblea y la gente pueda discernir, porque el pueblo es inteligente. El sí, pues es pueblo tan no, inteligente que no, no, toda la no, vida no vota es... mal. Bueno, mire, lo que sucede es que muchas de las veces ese voto pasional que usted hablaba hace un instante Es que se borra la provoca inteligencia. precisamente que se cambie de tendencia en algún momento dado y se produzcan ciertos defaults democráticos. Pero, doctor Freddy, no, yo no voy a trabajar en contra de nadie, siempre he trabajado a favor de ideas, de temas propositivos y escuchando siempre a las Ya. propuestas de los candidatos, Le doctor voy a Freddy. leer unos dos Adelante. mensajes. Dice este mensaje, Freddy dice, buenos días. Dice desde Zamora hasta Zumbi, por toda la playa del río, hay maquinarias trabajando en minería. Si es legal, no sabemos. Se convirtió en un flagelo este tema de la minería, doctor. Yo vine desde Yacuambi, amigo. Prácticamente lo que usted ha visto de Zamora, Zambi, y se va por la otra ruta a Yacuambi, es la misma historia. Pero bueno, ojalá que algún rato lo podamos tratar con usted también. Buenos días, dice, solo que estoy leyendo unos mensajes un poco anteriores a que usted llegue, evitando de que prescriban, ¿no? Buenos días, dice, lo que pasa que en la Contraloría han estado haciendo en las administraciones anteriores lo que ellos quieren, eran sin Dios ni ley. Todo lo que ellos querían ocultaban y ahora sale a la luz y no les gusta. Lo peor fue lo de Poli. Bueno, otro mensaje dice, buenos días, dice, en Zamora han despedazado los ríos con visto bueno de las autoridades. Esperemos nomás y verán lo que se viene. Ni todo el oro que tienen les servirá. Es que ese es el punto. Por ejemplo, nos quedáramos ahí nosotros para que vea que es una preocupación, una constante, un tema recurrente, y dijéramos, ¿qué hicieron los gobiernos anteriores? ¿Qué hicieron los legisladores anteriores? ¿Qué hicieron los alcaldes, prefectos anteriores? Acuérdense de Salvador Quispe, cómo peleaba. Todos dicen que era puro tocuen, que era el más entregado a todas las mineras, Salvador, y como prefecto me refiero. Y a la final eso ocurrió, pues en Zamora entraron, hicieron lo que les dio la gana, invadieron esa provincia y ahí tienen las consecuencias. Otro mensaje dice, buenos días. Entonces la asambleísta Llorona le debe muchas explicaciones a la provincia. Cero Polito, cero en la asamblea. Solo se fue a agachar las orejas y obedecer las órdenes del prófugo y cero beneficio para su pueblo. Otro mensaje dice, buenos días, dice, pero el señor Maldonado no hizo nada cuando fue asambleísta, solo las peleas con el señor Dávila es lo que más resalta, dice. Uno más, hay muchos, hay muchos. Qué bueno, Buenos qué días, bueno. dice, por comunicar que el día de ayer, domingo, en la parroquia La Palmira, había un incendio forestal. No cesan. Y ahí mismo ese río no tiene una gota de agua, en La Palmira. Bueno, ese es sobre otro tema, tal vez otro para usted. Dice, trate de subir con muletas en un bus urbano o interprovincial, o debe ser traté. Ayúdame, hermano, con la tilde. Pero según los dueños de los buses,
dicen, son puertas que cumplen todos los parámetros para que suban personas con discapacidad, solo que a los choferes de los buses no les gusta parar porque dicen se demoran mucho y solo pagan la mitad. Qué dolor eso. Debe ser muy Pese triste. a la existencia Ay, de una vaya a ley ver de usted, discapacidad. vaya a ver ¿no? usted qué gobierno hizo algo por ellos, qué legislador hizo algo por ellos. Es que ese es el punto, Sí, doctor. porque quizá están pensando en los réditos políticos y es un segmento quizá que no genera para algunas personas, entre comillas, réditos políticos, pero yo creo que es muy importante que logremos juntos una sociedad solidaria, doctor Freddy. Entre ellos, proyectos que vayan en beneficio de personas adultas mayores, hacia donde todos vamos en algún momento. Proyectos relacionados a personas con discapacidad, a personas vulnerables, personas embarazadas. Mire, usted, es una pena, existen aún instituciones que no tienen acceso a personas con discapacidad, existe gente que tiene que subir a un cuarto o quinto piso para poder llegar a una oficina, cuando debería existir una ventanilla única. Usted ve lo que más necesita un gobierno autónomo descentralizado al inicio, aparte de funcionarios eficientes y de una autoridad líder, honesta, realmente es tener la facilidad de poder recaudar, por ejemplo, tributos. Entonces, si el municipio es inteligente, algo que se dio en su momento con el SRI, recordará usted que todo el mundo realizaba declaraciones en una sábana. Recordará hace algunos años atrás, algunas décadas atrás. Hoy todo el mundo declara por internet. La tienda, el contribuyente que se encuentre en el lugar más recóndito de la provincia y del país, declara por internet. Y tiene la facultad de registrar su cuenta bancaria para que me debiten automáticamente el pago. Lo mismo debería suceder con los tributos y con las multas y con las sanciones en los temas de administraciones seccionales. No puede ser, yo viví y tengo que contar la experiencia, donde recibí una multa, una sanción por el CIMER. Fui a rentas y después de haber estado varios minutos en la fila, me dijeron, no, primero tiene que ir a una oficina aledaña para que le emitan un título, le ingresen al sistema, para que le ingresen, exacto. Y luego que le ingresen al sistema, regresar a rentas. Cuando, por amor a Dios, doctor Freddy, si actualmente los señores agentes, por ejemplo, de tránsito, deberían tener algún equipo que permita que en ese momento de realizado la multa, simplemente yo registrar el código bancario y pagar desde la banca electrónica. Más adelante vamos a hablar de ese tema, pero de una vez esta llamada, 725-400, buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días, doctor Freddy, buenos días, estimado Byron, le saluda Marco Flores. No quería dejar pasar esta denuncia que hace algún ciudadano sobre el acceso al transporte urbano. Como debe saber, estimado Byron, hay una ley de discapacidad en donde dice que el 10% de la flota debe tener dispositivos para acceso para personas con discapacidad. El municipio nos contrató a nosotros para dar el servicio y construyó unas paradas elevadas. Con esa construcción de paradas elevadas, obligó a que los buses para Loja tengan puertas centrales con rampas, lo que encarecen $2.500 la construcción de esa estructura del bus. Es decir, nosotros no solamente tenemos 23 buses, que es el 10%, tenemos 150 buses con puertas para tener acceso a discapacidades. Ahora, si el municipio no ha construido las paradas elevadas en el resto de barrios y sitios, eso ya es problema de la administración municipal. Pero nosotros como transporte urbano estamos cumpliendo con la normativa y sobrepasando la cantidad de unidades que debe tener por ley. Eso nada más, un abrazo. Y el IVA presuntivo también, no se olvide, estimado Byron. Eso hay que... correcto. Muy bien, nos queda bueno, el ingeniero tiempo. Marco Flores siempre ha estado preocupado desde que yo fui asambleísta. Él solicitó varias reuniones y felicito. Mire usted que es un ejemplo que la cooperativa 24 de Mayo, por ejemplo, que esté precisamente preocupado de cumplir en demasía con lo que la norma dice. Debemos promover eso. Existen líderes que siempre están preocupados, doctor Rey. Yo tuve la oportunidad de recibir a muchísima gente que sin pretender en algún momento tener alguna posición política, precisamente estaban preocupados por lo que pasa con la ciudadanía. Pero he ahí la oportunidad de poder defender, presentar algunos proyectos políticos. Ahora, lo que pasa es que ya vino la
dijo el doctor Chechi. Entonces, hay la transferencia que es bellísima, ¿no? Entiendo. Mire usted esa transferencia que se hace, son microsegundos, nada más, no. Muy no. bien, en realidad. No, aquí tenemos todo de primera. Y lo más hermoso es que dos amigos radiodifusores, dos me han llamado. Le para, preguntaban que claro, cómo hace. ¿Cómo hice? Pero eso es ser eficiente, doctor Freddy. Ya le dije, voy a decir, querido, no voy a decir el nombre, voy a decir, me debes un café, hermano. Claro. Me debes un café porque esto no es así nomás. La gente busca soluciones. Y lo peor es que le recomiendo al mismo técnico de alto nivel que tengo yo. Pero ese técnico se gana de todas maneras que lo recomiende porque él pasa pendiente las 24 horas del día aquí. Ni come por estar pendiente. Le iba a decir, ingeniero, un asunto de todo lo que dice el ingeniero Marco Flores y todo eso. Lo que le quería decir es que recordar lo que decía mi maestro. El hombre no puede vivir solo con leyes, pero tampoco puede vivir sin ellas. Y si usted recuerda el derecho natural, que es más hermoso, va a darse cuenta que todo eso está imbricado en el razonamiento del ser humano. Es decir, hay cosas que el hombre debe hacerlas sin necesidad de que estén codificadas, porque así es la naturaleza del ser humano. El ser humano es una persona buena porque así está en su naturaleza, o sea, es decir, la bondad, el razonamiento, la misericordia es inmanente al ser humano, es concomitante al ser humano. Es decir, no podemos matar a un perrito. No es que la ley te dice, no hay cómo matarlo, porque está en mi naturaleza que no lo puedo matar al perrito. No hay que quemar un arbolito y talarlo. No es que no, la ley dice, verás que te meten un par de años y a la chirola decían, no me importa que me metan ni 2 horas. El asunto es que está en mi naturaleza que yo no puedo, no debo quemar ese arbolito. Eso es todo, ingeniero. Hay cosas muy lindas que deberíamos manejarlas más bien como altos valores del ser humano, sin necesidad de esperar de que, es que el legislador tiene que hacer eso. No tiene que hacer nada. Si nosotros tenemos ese raciocinio, que como le decía, es concomitante, no hay para qué esperar de tantas leyes que ya hay en demasía. Pero me ha dado mucho gusto, ingeniero, nos hablamos otro día. Bueno, esos principios y valores por lo general deben inculcarse desde el hogar, siempre desde la casa. Yo tengo la plena confianza y convicción de que el pueblo lojano elegirá con responsabilidad. Doctor Freddy, el gusto enorme mío siempre, gracias por la invitación y permitirme saludar a la gente y sepan qué estamos haciendo, ¿no? Un abrazo enorme y una gran semana.